Muy buenas tardes a todos, espero que estén todos muy bien. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo de la unidad número 3. Para tal efecto vamos a hablar del tercer factor de la producción, que son conocidos como costos o costes indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación reciben distintas denominaciones. Una de ellas, por ejemplo, es gasto de fabricación. Otros lo denominan como gastos generales de fabricación y otros lo denominan como carga fabril. ¿Qué comprenden los costos indirectos? Comprenden todos los costos de fabricación que no sean de materiales directos ni de mano de obra directa. Si ustedes se recuerdan, en la clase anterior estuvimos viendo el primer factor, que son los materiales, que podrían ser materiales directos y materiales indirectos. En este caso, costos indirectos de fabricación comprenden los materiales indirectos. También estuvimos hablando sobre el segundo factor de la producción, que es la mano de obra, o la remuneración a la eficacia y eficiencia del factor humano. Esa mano de obra podría clasificarse en mano de obra directa y mano de obra indirecta. Entonces, si se trata de mano de obra indirecta, la misma va a formar parte de los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos son aquellos que no pueden ser imputados, y cuando digo imputados me estoy refiriendo a registrar, el registro, contabilizar, ¿sí? O anotado. Los costos indirectos son aquellos entonces que no pueden ser imputados directamente a los outputs. ¿Y qué son los outputs? Son en cierto modo productos o servicios. Entonces, outputs es lo que estamos teniendo a la salida de un proceso fabril. Por ejemplo, que estamos teniendo un producto o al final de una prestación de servicio. ¿Está? No existe por qué decimos que son aquellos que no pueden ser imputados directamente a los outputs obtenidos, o sea, que a los productos o servicios, porque no existe una relación específica entre el input. ¿Y qué es el input? Input es el factor de costo, o sea que todo lo que yo voy a necesitar para poder fabricar ese producto se llama input o factor de costo, o lo que voy a necesitar para poder prestar el servicio. Ese es el input. Y la salida sería el output, que es el producto o servicio. Si mi centro de costo es operativo o fabril que transforma materia prima, siempre mi output va a ser producto, porque lo que estamos buscando es algo tangible. Y si mi centro de costo se dedica a actividades operativas, no operativas, mi centro de costo, en ese caso, mi output va a ser servicio. Aquí el profesor Broto Rubio entiende por costos indirectos de producción aquellos factores aplicados a la producción cuya asignación al producto se lleva a cabo mediante el establecimiento previo de unas claves de reparto y no a través de la constatación directa del consumo de dichos factores en la fabricación de cada producto. O sea, ¿qué es lo que me quiere decir aquí el profesor Broto con esta definición o con este concepto? Él dice que el costo indirecto de producción, para poder asignar al producto, necesita sí o sí un establecimiento previo de unas claves de reparto o criterios de reparto. ¿Por qué? Porque no se puede constatar de manera directa el consumo de este tercer factor a la producción. ¿Ah? ¿Por qué no se puede constatar directamente el consumo de dichos factores en la fabricación de un producto? Por ejemplo, porque es teóricamente imposible que donde estoy teniendo esa dificultad de asignar directamente un costo, por ejemplo, en los supuestos de producción conjunta, la destilación del petróleo, se pueden obtener diferentes productos. Eso es por ser teóricamente imposible. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo para que me puedan comprender cuando hablo de producción conjunta. Cuando yo estoy fabricando queso de forma inevitable, en forma accesoria a ese proceso fabril que voy a tener como resultado el queso, voy a tener el suero.
Esa es la producción conjunta. O cuando estoy cortando, por ejemplo, una madera para fabricar un mueble, de manera inevitable, de manera accesoria, voy a tener el aserrín. Esa es la producción conjunta. Entonces existen costos comunes en ese supuesto de producción conjunta que es muy difícil poder identificarlo directamente, excepto que haya un establecimiento de clave de reparto de forma previa. Segunda causa, por no estar justificado económicamente su cálculo. ¿Cómo sucede para determinados factores en los que por su escasa importancia relativa va a resultar demasiado costoso determinar la cantidad exacta del factor aplicado a la producción de cada producto? Por ejemplo, los costos por los consumos de cola en un proceso determinado, el consumo de clavos o grasa, o de repente el costo del hilo en un proceso fabril determinado. Fíjense que no está justificado económicamente su cálculo, generalmente son pequeños los valores comparados con el primer factor. ¿Cuál es ese primer factor? Materias primas, materiales, insumos, o materiales como lo llaman algunos autores directamente. La tercera causa es por no existir una relación causal entre la aplicación de algunos factores productivos y la obtención de los outputs. Cuando habla de factores productivos, acuérdense que nos estamos refiriendo al primer factor, materias primas, materiales, en algunos casos se puede llamar insumos. Segundo factor, mano de obra directa. Y tercer factor es el tema que estamos desarrollando esta noche, que es la carga fabril, también conocido como costos indirectos de producción, o gastos de fabricación o gastos generales de fabricación. Entonces, por no existir una relación causal entre la aplicación de algunos factores productivos y la obtención de los outputs correspondientes, como ocurre con los costos, por ejemplo, de estructura, el sueldo del director de la fábrica, son costos que no existe una relación causal. Entonces, son las tres causas por las cuales se tiene que establecer, repito de vuelta, en forma previa, unas claves de reparto para poder imputarlo al producto o al servicio. Los costes indirectos de producción surgen de la utilización en el proceso productivo de los siguientes factores. Para que yo pueda prestar mi servicio, para que pueda fabricar un producto, yo voy a necesitar, por ejemplo, el edificio, una estructura edilicia o cualquier otro tipo de construcción. No vamos a estar trabajando en la intemperie, sí o sí necesitamos esas construcciones o esos edificios, y ahí aparece el primer factor, que sería la planta industrial. Si yo tengo solamente la estructura y no tengo las maquinarias, las instalaciones y todos los útiles que voy a necesitar para poder llevar a cabo ese proceso fabril o para poder desarrollar esa prestación de servicio, entonces me va a ser muy difícil. Y ahí aparece el segundo factor, que es el equipo fabril. Y por otro lado, yo tengo la estructura, vamos a suponer el edificio, tengo las maquinarias, las instalaciones o el equipo fabril, y eso no se maneja solo. Necesitamos el personal directivo de la fábrica y todos los personales de servicios auxiliares. Ahí aparece el tercer factor. Y los suministros diversos, por ejemplo, el agua, el gas, la electricidad, consumo de internet, teléfono, etcétera, etcétera, son los factores productivos que se utilizan en el proceso de prestación de servicio o en un proceso fabril, que necesita tener una clave de reparto para poder imputarlos a los productos o a los servicios, dependiendo del centro de costo que estamos desarrollando o desempeñando. Aquí les pongo unos ejemplos de costos indirectos de fabricación que ya dijimos por excelencia. El primer factor, los materiales indirectos, la mano de obra indirecta, segundo factor, y luego vienen los demás ejemplos. Por ejemplo, al tener mi equipo fabril, las maquinarias, las instalaciones, sí o sí eso va a tener la depreciación. Al tener mi estructura, el edificio y otras construcciones, también eso se va a depreciar. Por eso aparece como uno de los ejemplos de costos indirectos de fabricación la depreciación del edificio propiamente dicho, y por otro lado la depreciación del equipo que se está utilizando dentro de la fábrica. Porque de repente en una empresa puede haber equipos que se utilizan, por ejemplo, en la gerencia,
en el departamento de ventas y otros en la fábrica. Aquí estamos hablando de costo, entonces netamente en el proceso fabril tiene que ser o el que se utiliza dentro de la fábrica. El mantenimiento del edificio y del equipo de la fábrica también forma parte de los costos indirectos de fabricación. Los alquileres que se están pagando, los impuestos a la propiedad sobre el edificio de la fábrica, seguros, las bonificaciones, impuesto a los salarios y costos de tiempo ocioso. Son ejemplos de costos indirectos de fabricación. El mantenimiento del edificio y el equipo de la fábrica, aquí la empresa puede decidir contratar al servicio de mantenimiento cuando sea necesario y o dependiendo de la envergadura de la actividad económica que se está llevando o de la naturaleza de la empresa en sí, puede tener un departamento de mantenimiento dentro de la propia estructura para poder evitar que el proceso fabril vaya a parar en algún momento determinado cuando tenga que cambiarse, por ejemplo, un repuesto o cuando se descomponga una maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a mantenimiento, tanto el edificio como el equipo, la empresa puede optar por dos criterios: contratarlos cuando sean necesarios y o mantener un departamento de mantenimiento dentro de la propia estructura. Eso es muy importante también ir distinguiendo y diferenciando en relación a los costos indirectos de producción. Los costos indirectos de producción se van a clasificar en base a su comportamiento con respecto a la producción en costes indirectos de producción o fabricación variables por un lado, costes indirectos de fabricación fijos por otro lado y costes indirectos de fabricación mixtos por otro lado. Entonces, tres clasificaciones teniendo en cuenta el comportamiento de los costos indirectos con respecto a la producción. Los costos indirectos de fabricación variables, aquí el total de los costos indirectos de fabricación variable va a cambiar, ojo con esto, en proporción directa al nivel de producción dentro de un rango relevante. ¿Y qué es el rango relevante? Es el intervalo de actividad dentro del cual los costos fijos totales y los costos variables por unidad van a permanecer constantes. Es decir, cuanto más grande sea el conjunto de unidades producidas, mayor será el costo total de costos indirectos de fabricación variable, el costo total. ¿Qué va a pasar con el costo indirecto de fabricación variable por unidad? Va a permanecer constante a medida que la producción aumenta o disminuye. O sea que el costo variable unitario es constante, pero el costo total es la que va a variar o cambiar en proporción directa al nivel de producción dentro del rango relevante. Los materiales indirectos, la mano de obra indirecta, por ejemplo, pueden ser ejemplos de este tipo de costo variable. Materiales auxiliares, combustibles, otros aprovisionamientos, manejo de materiales, suministros, reparaciones, la parte variable. Son ejemplos de costos indirectos de fabricación variables. ¿Qué pasa con los costes indirectos de fabricación fijos? El total de los costos indirectos de fabricación fijos siempre va a permanecer constante dentro del rango relevante. ¿Qué dijimos? Rango relevante lo definimos como el intervalo de actividad dentro del cual los costos fijos totales y los costos variables por unidad van a permanecer constantes. O sea que ese intervalo se tiene que tener en cuenta, independientemente de los cambios en los niveles de producción dentro de ese rango. Los impuestos a la propiedad, la depreciación, el arriendo del edificio o alquiler del edificio de la fábrica, los tributos, pero la tasa o la parte de la cuota fija son ejemplos, la amortización también son ejemplos de costos indirectos de fabricación fijo. Por otro lado están los costes indirectos de fabricación mixtos. Estos costos, como su nombre lo indica, no son totalmente fijos ni totalmente variables en su naturaleza, una mezcla de ambos, en donde los costos indirectos de fabricación mixtos deben finalmente, en un momento determinado, separarse en sus respectivos componentes, tanto variables como componentes fijos. Eso es muy importante, ir distinguiendo de vuelta dentro
de la clasificación de costos mixtos. Por ejemplo, de costos mixtos puede ser el arriendo de los camiones para la fábrica, el servicio telefónico de la fábrica, tiene una parte fija, una parte variable que ya estuvimos viendo en la clase anterior, salario de los supervisores y de los inspectores de la fábrica, son ejemplos también de costos escalonados y al mismo tiempo forman parte de los costos indirectos de fabricación mixtos. Entonces aquí estamos viendo algo muy importante que para poder recapitular un poquito de vuelta, para poder entender los costos indirectos de fabricación, yo lo voy a llamar como costo indirecto, puede llamarse carga fabril, gastos generales, gastos de fabricación. Hay un factor muy importante que es establecer claves de reparto para poder imputarlo a los outputs. Y estoy diciendo outputs, me refiero a productos o servicios. ¿Por qué tengo costos indirectos? Dijimos porque es teóricamente imposible asignarle un valor, no hay una relación directa, no está justificado su cálculo económicamente por la relación causal entre la aplicación de algunos factores productivos y la obtención de los outputs. ¿Por qué tengo estos costos indirectos de producción? Porque voy a utilizar en el proceso productivo los siguientes factores: la planta industrial, el equipo fabril, el personal directivo y los suministros diversos. Esto es algo muy importante que tenemos que manejar. Luego los costos indirectos se clasifican, ojo, en base a su comportamiento con respecto a la producción en variables, fijos y mixtos. Eso es hacia líneas generales. Ahora vamos a ir desglosando, masticando un poquitito este concepto de costos indirectos de producción. Aquí se utiliza el costeo real versus costeo normal de costos indirectos de fabricación. En un sistema de costos reales, los costos del producto solo se van a registrar cuando estos se incurren. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si yo estoy llevando mi sistema de costeo a través de un sistema de costeo real, a medida que estoy incurriendo en consumo, por ejemplo, el primer factor materiales, voy a imputar su valor. Estoy incurriendo en mano de obra, voy a imputar su valor, voy a registrar a medida que esto se incurre. Por lo general, esta técnica se acepta para el registro de materiales directos y de mano de obra directa porque, ojo, fácilmente pueden asociarse a las órdenes de trabajo específicas si es que la empresa está llevando un sistema de costeo por órdenes de trabajo, o a los departamentos si la empresa está llevando un sistema de costeo por proceso. Ahora, ¿qué pasa? Nuestro tema es costo indirecto de fabricación. Los costos indirectos de fabricación, debido a que son un elemento, un factor indirecto del costo del producto, no pueden asociarse de forma fácil o conveniente a una orden o departamento específico. Aquí me estoy refiriendo a dos sistemas diferentes. Cuando hablo de una orden, me estoy refiriendo al sistema de acumulación de costos por orden de trabajo, conocido por su sigla como SACOT. Y cuando me estoy refiriendo al departamento específico, me estoy refiriendo a un sistema de costeo por proceso. SACP es la sigla del sistema de acumulación de costos por proceso. ¿Qué pasa? Como consecuencia, comúnmente se emplea una modificación de un sistema de costos reales que se denomina costeo normal. Entonces, no se utiliza normalmente el sistema de costeo real cuando uno va a imputar el costo indirecto de producción a una orden, a un SACOT o a un SAP. Se utiliza un sistema de costeo normal. En el costeo normal, los costos se van a acumular a medida que estos se incurren, con una excepción. Los costos indirectos de fabricación se van a aplicar a la producción con base en los insumos reales, por ejemplo, horas, unidades, etcétera, etcétera. Se van a multiplicar por una tasa predeterminada de aplicación de costos indirectos de fabricación. A eso se le llama el costeo normal. Este procedimiento es necesario porque los costos indirectos de fabricación no se incurren uniformemente a través de un periodo. Por tanto, deben sí o sí realizarse estimaciones y generar una tasa
para poder aplicar los costos indirectos de fabricación a las órdenes de trabajo o a los departamentos a medida que se produzcan esas unidades. Entonces yo tengo que establecer o tengo que encontrar primeramente una tasa estimada de costos indirectos de fabricación, y cuando yo aplico eso me estoy refiriéndome a un sistema de costeo normal. La clasificación de un costo indirecto de fabricación como variable, fijo, mixto, que ya estuvimos viendo, va a cobrar importancia cuando se calcula la tasa de costo variable. Eso es en la tasa predeterminada, aplicación de costos indirectos de fabricación, en donde los dos factores claves para poder determinar esa tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación para un periodo son, en primer lugar, el nivel estimado de producción, que va a ser mi denominador, y por otro lado, los costos indirectos de fabricación estimados, que va a ser el numerador. Esta sería nuestra fórmula. Nos estamos refiriendo a esta fórmula: tasa de aplicación de costos indirectos, costo indirecto de fabricación estimado, o sea que lo que yo estoy presupuestando de costos indirectos, y voy a dividir por mi base estimada de actividad. A eso nos estamos refiriendo en este momento cuando estamos hablando de costeo real versus costeo normal de costos indirectos de fabricación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no se utiliza el sistema de costeo real en cuanto al tercer factor? Porque existen dos razones. Una razón es la razón del numerador, y por otro lado está la razón dominante o del denominador. La razón del numerador tiene en cuenta cierta estacionalidad y particularidades del año. Por ejemplo, existen ciertas estaciones del año en donde uno consume más ciertos factores, por ejemplo, la energía eléctrica, o otros factores para poder prestar ese servicio o para poder fabricar ese producto. Por otro lado, también existen ciertas particularidades en los meses del año. El mes de febrero específicamente tiene a veces 28 días, cada 4 años tiene 29 días, otros meses tienen 30 días, otros meses tienen 31 días. Entonces ahí se tiene en cuenta la razón del numerador. Y por otro lado, la razón dominante o el denominador tiene en cuenta o está relacionado directamente con la demanda, o sea que la demanda del cliente es también otra razón por la cual no se utiliza el costeo real. Entonces, si yo tengo en cuenta las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, y tengo en cuenta los meses del año que tiene 28, 30, 31 días, y tengo en cuenta la demanda, lógicamente que mi costo real, si voy a tomar esos factores y voy a establecer mi costo indirecto real, va a tender a variar muchísimo de un periodo a otro, de una producción a otra, y va a ser un problema en cuanto a la imputación de este tercer factor. Entonces, por esa razón se utiliza esta tasa de costo predeterminada para poder aplicar los costos indirectos de fabricación. Entonces, ahí tenemos dos factores, repito de vuelta: nivel estimado de producción va a ser mi denominador, y costos indirectos de fabricación estimado va a ser mi numerador. Ahora vamos a analizar un poquitito este factor, nivel estimado de producción. Al calcular la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación para un periodo estimado, que sería nuestro denominador que ya estuvimos viendo, para el periodo siguiente va a constituir una consideración importante. ¿Por qué razón? Porque los costos indirectos de fabricación totales son una combinación de los costos variables, fijos y mixtos, que es la clasificación de nuestro costo. Hay que recordar en este caso que los costos fijos y mixtos por unidad se afectan por el volumen de producción, mientras que el costo variable por unidad va a permanecer constante. Eso estuvimos hablando cuando estuvimos viendo la clasificación de los costos, en donde el nivel estimado de producción no puede exceder, y ojo con esto, el horizonte temporal de corto plazo. Tampoco puede exceder la capacidad productiva de la empresa, y esa capacidad va a depender de ciertos factores, por ejemplo, el tamaño físico, la condición del edificio, el equipo que se tiene dentro de la estructura,
la disponibilidad de los recursos como fuerza laboral entrenada y diversas materias primas. Entonces son otros factores que hay que ir tomando en cuenta de vuelta antes de fijar ese nivel de producción estimado. Aquí hay una situación, en situaciones ideales, por lo regular, la gerencia va a fijar la capacidad productiva. Y cuando estoy hablando de capacidad, me estoy refiriendo a la cantidad de factor humano y tecnológico con que cuenta la empresa. La fuerza, por eso aquí aparece la fuerza laboral entrenada, aparte de los factores, equipo y eso. Entonces, factor humano y tecnológico con que cuenta la empresa es la capacidad. Esa capacidad es uno de los mayores problemas. Va a estar, para poder diseñar la instalación en la producción hay que analizar esa capacidad de producción. Uno de los mayores problemas va a radicar en que la demanda proyectada del producto en muchos casos es desconocida o va a fluctuar de un periodo a otro, de un pedido a otro o en forma anual. Y ahí se plantean las preguntas. ¿Debería la gerencia planear una capacidad productiva pequeña y luego ampliarla a medida que se incremente la demanda del producto? O sea, es una primera pregunta que uno se tiene que analizar. Este parece ser el camino seguro, excepto que a menudo va a resultar más económico establecer la capacidad productiva óptima al principio que realizar modificaciones costosas. Pero, ojo con esto, la gerencia podría iniciar actividades con una gran capacidad de planta con la esperanza de ir utilizándola poco a poco. Pero esto es antieconómico porque el costo adicional de la capacidad no utilizada o ociosa debe absorberse por las unidades producidas. ¿Qué va a suceder o cuál es la consecuencia? Va a generar un incremento no deseable en el costo unitario del producto, que entonces no es otra vez una buena opción. Para ayudar a la gerencia en la toma de decisiones relacionadas con la capacidad óptima de la planta, se han desarrollado muchos enfoques innovadores que utilizaron técnicas bastante complejas, pero se supone que ya se dispone de instalaciones de producción en el lugar en un momento determinado. El problema siguiente va a consistir en estimar la cantidad de unidades que se producirán durante el siguiente periodo. Fíjense que por un lado estamos analizando la capacidad, la estructura propiamente dicho, factor humano, factor tecnológico, y independientemente uno vaya a subsanar eso, aparece de vuelta otro problema, es la cantidad de unidades que se producirán durante el siguiente periodo, que no sabemos porque eso está directamente relacionada con la demanda. Esta producción dentro de las restricciones de las instalaciones de producción existentes, y aquí se plantea de vuelta otra pregunta. ¿Debería basarse la estimación de la producción máxima de las instalaciones de la planta en condiciones ideales? ¿O debería la cifra incluir consideraciones prácticas como posibles fallas en la máquina y posibles ausentismo de la mano de obra? ¿Qué pasa con las consideraciones de mercadeo? Son preguntas que uno tiene que hacerse e ir analizando para poder establecer el nivel de producción estimado. ¿Deberían los estimados de producción asociarse a las proyecciones de ventas para el periodo siguiente o posiblemente a los próximos años? Fíjense que yo tengo que pensar para el año siguiente y para los próximos años también. En realidad, todos estos aspectos y otra cantidad significativa de factores deben considerarse cuando se realizan las proyecciones. Los siguientes niveles de capacidad productiva pueden emplearse al proyectar el nivel de producción para el siguiente periodo. Y aquí tenemos que analizar la capacidad productiva teórica o ideal. Tenemos que analizar la capacidad productiva práctica o realista. Hay que analizar la capacidad productiva normal o de largo plazo, capacidad productiva esperada o de corto plazo, la capacidad ociosa y capacidad en exceso. Fíjense que hay 5
clasificaciones de la capacidad productiva, teórica, productiva práctica, productiva normal, productiva esperada, capacidad ociosa y capacidad en exceso. Vamos a analizar cada una de estas capacidades para poder comprender muy bien, y estamos hablando todavía del nivel de producción estimado para poder hallar nuestros costos indirectos de fabricación. Cuando nos estamos refiriendo a la capacidad productiva teórica, fíjense que su nombre me dice, o ideal, difícilmente es alcanzable la capacidad. Es la producción máxima que un departamento o fábrica es capaz de producir, sin considerar la falta de pedidos de venta, sin considerar las interrupciones en la producción debido a paros en el trabajo o un empleado ocioso o máquinas que no estén en funcionamiento por reparaciones o mantenimiento, un tiempo de preparación, sin considerar, por ejemplo, los días festivos, fines de semana. Se supone que a este nivel de capacidad la planta tiene que funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana y 52 semanas al año, sin interrupciones. Por eso dice que existe en teoría y es lo ideal, sin interrupciones que impidan generar la más alta producción física posible, el 100% de la capacidad de la planta, o sea, que los personales estén 100% activos, que las instalaciones estén funcionando al 100%, que funcione 24 horas al día, 7 días a la semana, 52 semanas al año. Por eso es la ideal. Se supone que funciona al 100% toda la capacidad, tanto factor humano como factor tecnológico. Difícilmente es alcanzable esta capacidad productiva. Después tenemos la capacidad productiva práctica o realista. Fíjense que su nombre ya me indica. La teórica es lo ideal, lo que yo quiero, pero generalmente no se llega a ello, muy difícil. La práctica ya es más realista. ¿Qué sucede con la capacidad productiva práctica o realista? Es la máxima producción alcanzable, teniendo en cuenta interrupciones previsibles e inevitables dentro de la producción, pero sin considerar la falta de pedidos de venta. La capacidad práctica es la máxima esperada cuando la planta opera a un nivel de eficiencia planeado. Entonces, esto es muy importante que lo podamos tener en cuenta. Algunos estudiosos de la capacidad dicen que la capacidad práctica o realista supone el 70 al 80% del uso de la capacidad teórica o ideal. Del 100, 70, 80% es lo que se tiene comprobado que efectivamente se utiliza tanto el factor humano como el factor tecnológico dentro de una estructura empresarial o dentro de una empresa fabril. Y luego está la otra capacidad, que es la capacidad productiva normal o de largo plazo. Fíjense que acá hay un horizonte temporal, me dice largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Mayor a 12 meses ya es considerado largo plazo. 12 meses y una hora, 12 meses y un día ya va dentro del horizonte temporal de largo plazo. Y la otra es la esperada dentro de corto plazo. Corto plazo quiere decir que está dentro de los 12 meses. Entonces, para que ustedes puedan distinguir, el horizonte temporal de largo y corto plazo es 12 meses, ¿sí? Dentro de 12 meses, corto plazo. Mayor a 12 meses, largo plazo. Entonces, esta capacidad productiva normal o de largo plazo es la capacidad productiva que se basa en la capacidad productiva práctica. Esta es la ideal 100%, esta es la realista más o menos 80%, y la normal es la que efectivamente estoy desarrollando, es la práctica ajustada por la demanda a largo plazo del producto por parte de los clientes. La capacidad normal es igual o menor que la capacidad productiva práctica. Fíjense que en ciertos casos es igual o es menor que la capacidad productiva práctica que dijimos,
que la práctica presupone 70 al 80% de utilización del factor humano y factor tecnológico con que cuenta la empresa, o sea que la capacidad. La estimación de la demanda del producto por parte de los clientes en el largo plazo. Cuando hablamos acá, toma en cuenta este autor de este texto, 5 años, largo plazo, horizonte temporal. Es en esencia un promedio ponderado que suaviza las variaciones estacionales, cíclicas u otras en la demanda del cliente. Acuérdense que cuando dice variaciones estacionales se refiere a las estaciones del año, los días de los meses, como ya les estuve explicando. Y otros es la demanda directamente. Entonces son factores que hacen que sí o sí exista también una variación de la capacidad productiva normal o de largo plazo porque está ajustada por la demanda de largo plazo del producto por parte de los clientes. Y la capacidad productiva esperada, fíjense su nombre me dice, o de corto plazo. Es la capacidad que se basa en la producción estimada para el periodo siguiente. Yo hoy estoy 10 de diciembre prestando un servicio y yo me voy a basar o voy a ir estimando ya una capacidad productiva para el año que viene, enero. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para seguir con el desarrollo de los contenidos programáticos? Vamos a ir a clases presenciales, vamos a seguir con las clases virtuales, cómo vamos a ir haciendo, etcétera, etcétera. Entonces ahí entra el estudio de la capacidad productiva esperada de corto plazo. En cualquier periodo, la capacidad productiva esperada puede ser mayor, igual o menor que la capacidad productiva normal. Esta esperada puede ser igual, menor o mayor que esta capacidad normal. La capacidad productiva esperada total debe ser igual a la capacidad productiva normal total. Esa es una regla que hay que cumplir. Repito de vuelta, la capacidad productiva esperada o de corto plazo, entiendan bien lo que les voy a decir, debe ser igual a la capacidad productiva normal o total en un momento determinado. ¿Ah? Y luego vamos a analizar la capacidad ociosa y ojo que aquí hay dos capacidades, la ociosa y la capacidad en exceso. Aunque ninguna compañía puede esperar de manera realista lograr una utilización plena de toda la capacidad productiva disponible, dijimos que esa es la capacidad teórica o ideal. La información de la contabilidad de costos debe contabilizar el costo de la capacidad productiva no utilizada. Ojo, yo tengo una instalación y no estoy utilizando en su totalidad. Yo tengo un factor humano y mi equipo humano no me está rindiendo al 100% lo que tiene que ser. Eso genera costo, por eso estamos analizando estas capacidades. Esta contabilidad de costos debe contabilizar el costo de la capacidad productiva no utilizada de tal manera que va a conducir a una respuesta apropiada por parte de la gerencia. La gerencia tiene que ver, por ejemplo, si un personal, por dar un ejemplo nada más, no está trabajando 8 horas, se le contrató para 8 horas diarias y no está cumpliendo, está trabajando, por ejemplo, 7 horas o 6 horas. Hay que ver qué es lo que está sucediendo, cómo motivarle a ese personal que cumpla con su cometido en este caso, o de repente una maquinaria no está funcionando al 100%, ¿qué está pasando con esa maquinaria? ¿Qué medida vamos a tomar para que ya funcione al 100%? Entonces eso le va a competir a la gerencia en base al informe que va a proveer la contabilidad de costos. El costo de la capacidad no utilizada siempre debe de separarse del costo de la capacidad en exceso y el costo de la capacidad ociosa. O sea que la capacidad ociosa y la capacidad en exceso representan la capacidad que tiene la empresa que no se está utilizando en un momento determinado. Y acuérdense que cuando estamos hablando de capacidad, les repito, nos referimos al factor humano y al factor tecnológico con que cuenta la empresa. El costo de la capacidad ociosa, ojo con esto, el costo de la capacidad ociosa o la capacidad constituye costo del producto y el costo de la capacidad en exceso es un costo del periodo. Esto es muy importante poder distinguir.
El costo de la capacidad en exceso es un costo del periodo. ¿Qué quiere decir costo del periodo? Esto va a captar contabilidad financiera dentro de su estado financiero, específicamente dentro del estado de resultados, o sea que en pérdida. Capacidad en exceso, costo del periodo, contabilidad financiera, pérdida. Capacidad ociosa, costo del producto, ojo con esto, y esto capta contabilidad de costo, contabilidad de gestión. Por eso es importante distinguir entre una y otra capacidad. El costo de la capacidad en exceso, un costo del periodo, si se carga a una cuenta de pérdida. La gerencia en este caso es consciente de que debe hacer algo para eliminar o al menos reducir las instalaciones existentes que exceden lo que el departamento de ventas puede esperar vender en el largo plazo. Para esta parte de las instalaciones existentes que no puede reducirse, debe encontrarse un uso alternativo porque a la empresa no le conviene tener pérdida en capacidad en exceso. Hay que ver la forma de darle un uso alternativo a esa capacidad en exceso para que puedan generar un ingreso o una ganancia o un incremento. El costo de la capacidad ociosa constituye un costo del producto. Las instalaciones existentes que no serán utilizadas temporalmente como resultado de las variaciones estacionales o cíclicas que ya estuvimos viendo en la demanda de los clientes, va a representar un costo inevitable. Ojo, inevitable. La capacidad ociosa generalmente representa costo inevitable y necesario para poder suministrar un nivel de capacidad productiva normal. Entonces, por esa razón, la capacidad ociosa va a constituir el costo del producto. Lo ideal sería tratar de evitar estos dos tipos de capacidades, pero de una u otra manera lo estamos teniendo. Aquí, por ejemplo, nosotros con este tema de la pandemia podemos ver que existe muchísima capacidad, tanto en exceso como capacidad ociosa. Por esta situación se le despidieron a muchas personas, las empresas no están vendiendo lo que tienen que vender, por lo tanto existen maquinaria, instalaciones que están paradas o están personales que no se les despidió, se les disminuyó la remuneración, pero aún así no están rindiendo al 100% su capacidad. Entonces ahí existe capacidad ociosa y de una u otra manera el costo del producto va a incrementarse con esta capacidad ociosa o aquella capacidad en exceso, o sea, aquella capacidad que no se está dándole ningún uso, es pérdida directamente. Entonces eso hay que tratar de ir viendo la forma de darle un uso alternativo. Estas son las capacidades. Entonces, cuando yo voy a establecer mi nivel de producción estimado, tengo que analizar bien. Horizonte temporal, ojo con eso, la capacidad con que cuenta la empresa. Y cuando hablo de capacidad me refiero a los factores humanos y tecnológicos. Por favor, no se olviden. Capacidad productiva teórica o ideal es la capacidad que existe en que presupone que funciona al 100% toda la estructura, que no es generalmente alcanzable, es ideal, por eso dice. La capacidad práctica o realista es la que funciona al 70-80% según estudios en grandes empresas. La capacidad normal o de largo plazo tiene un horizonte temporal mayor a 12 meses, generalmente hasta 5 años. La esperado de corto plazo está directamente relacionada con la demanda, acuérdense de eso, y se está fijando ya para el periodo siguiente. La capacidad ociosa y la capacidad en exceso son las instalaciones existentes que exceden, que no se está usando dentro de la empresa y hay que ver por qué, si hay en exceso o si están ociosos. Si hay en exceso, costo del periodo, contabilidad financiera, estado de pérdidas y ganancias, específicamente pérdida. Por eso dice costo del periodo. Capacidad ociosa, contabilidad de costo, va a formar parte del costo del producto. Entonces eso es muy importante para poder establecer nuestro nivel de producción estimado, analizar la capacidad con que cuenta la estructura. Ahora vamos a analizar los costos indirectos de fabricación estimados. ¿Cómo es que se lleva a cabo este estimativo? Acuérdense que cuando hablas de estimado
nos estamos refiriendo a presupuestado, ¿sí? Se presupuesta, se estima a priori antes de llevar a cabo el proceso fabril y generalmente antes de iniciar un periodo se hace este análisis de costos indirectos o se establece esta tasa de costo indirecto de fabricación estimado o predeterminado. Una vez que se determina el nivel de producción estimado, una compañía debe desarrollar algunos procedimientos para poder obtener un estimativo satisfactorio de los costos indirectos de fabricación, que sería el numerador de la tasa de costos indirectos predeterminado que estuvimos viendo. Por lo general se prepara un presupuesto, ojo con esto, los costos indirectos de fabricación estimados para el siguiente periodo. O sea que yo voy a preparar un presupuesto, por ejemplo, voy a tomar en cuenta, vamos a suponer, voy a tomar en cuenta costos indirectos, cuánto yo gasté en materiales indirectos. Voy a tomar en cuenta, por ejemplo, mano de obra indirecta, cuál fue o cuánto es el valor de la depreciación del edificio, el equipo, cuánto fue el mantenimiento, etcétera, etcétera. Estos ejemplos son los que a mí me sirven de base para poder establecer mi estimativo de costos indirectos para el presupuesto. Entonces, en base a eso, voy a presupuestar cuánto es lo que yo gasté este año 2020 en costos indirectos de producción y cuánto yo estimo gastar o cuánto estimo incurrir para el periodo siguiente. Y ahí se prepara el presupuesto de los costos indirectos de fabricación estimados para el periodo siguiente. Cada concepto dentro de este presupuesto debe clasificarse como costo indirecto de fabricación fijo, ojo, como costo indirecto de fabricación variable, o si tomo el mixto, también ese mixto tengo que ir identificando cuáles son los componentes fijos por un lado y cuáles son los componentes variables. O sea que dentro de este presupuesto la clasificación fundamental es identificar costos indirectos de fabricación fijo y variable, en donde los costos fijos totales no van a variar a medida que los niveles de producción cambian, y acuérdense que hay un rango relevante, un nivel de producción o un nivel de horizontal en donde yo me tengo que mantener. Ese es mi rango. De igual manera, los costos variables totales van a variar en proporción directa a los cambios en el nivel de producción, pero estamos hablando de costos variables totales, y los costos variables unitarios, acuérdense que permanecían constantes. Entonces eso hay que ir distinguiendo ya estos conceptos. El nivel de producción va a constituir un factor muy importante en la determinación del costo variable total, en donde el total de costo indirecto de fabricación variable estimado es igual al costo indirecto de fabricación variable por unidad multiplicado por el nivel de producción estimado. Eso es, hay que grabar esta fórmula después. El nivel de producción para el periodo siguiente debe determinarse siempre primero con el fin de estimar la parte variable total de los costos indirectos de fabricación. O sea que para que yo pueda establecer mi costo indirecto de fabricación estimado, acuérdense, tengo que preparar un presupuesto primeramente de los costos indirectos de fabricación que yo estimo para el periodo siguiente, en donde tengo que clasificar mis costos indirectos en fijos variables, ¿sí? Esa es la manera correcta de ir estableciendo estos costos indirectos. Ahora, ¿cómo voy a determinar la tasa de aplicación de los costos indirectos de producción o de fabricación? Una vez estimado el nivel de producción y los costos indirectos de fabricación totales para el periodo siguiente, que es lo que estuvimos viendo acá, ¿sí?, se podrá calcular la tasa predeterminada de aplicación de los costos indirectos de fabricación para el periodo siguiente. Por lo general, las tasas de aplicación de los costos indirectos generalmente en gran escala se fabrican, o sea que se fijan en dólares dependiendo del lugar. Inclusive hay grandes empresas aquí en el Paraguay que están estimando su costo o su tasa de costo indirecto de producción en dólares, porque existen transacciones a nivel internacional y como es la moneda que está predominando. Pero
No obstante, cada uno es libre de elegir el sistema de cotización que va a utilizar para estimar su tasa de costos indirectos de producción. Esta actividad es llamada actividad del denominador. No hay una regla absoluta para determinar qué base yo voy a utilizar para poder determinar mi actividad del denominador. Sin embargo, debe haber una relación directa entre la base y los costos indirectos de fabricación. Yo tengo que analizar bien antes de fijar mi base estimada cuál es la relación que estoy teniendo, la relación directa entre la base de aplicación y los costos indirectos de fabricación. También hay que ver el método utilizado para determinar la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación. Debe ser el más sencillo, si es posible, el menos costoso de calcular y poder aplicarlo con mucha facilidad. Esa es una regla que uno tiene que tener en cuenta. Más sencillo, menos costoso, poder calcular con facilidad y poder aplicarlo con facilidad. Una vez que yo estoy estimando los costos indirectos de fabricación totales y ya hemos escogido la base, debe estimarse el nivel de capacidad normal con el fin de calcular la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación, cuya fórmula es esta que le estoy proyectando en este momento. Aquí tenemos tasa de aplicación de costos indirectos y su numerador está compuesto por los costos indirectos de fabricación estimados o presupuestados dividido la base estimada de la actividad del denominador, o sea que la base de aplicación. Algunos autores traen la fórmula bien sencilla: costos indirectos estimados o costos indirectos presupuestados numerador dividido base de aplicación es igual. Esa base, por lo regular, se utilizan las siguientes bases en el cálculo de la tasa de aplicación, los costos indirectos de fabricación, ¿no? Que podemos tomar, por ejemplo, unidades de producción, podemos tomar costo de los materiales directos, podemos tomar costo de la directa como base de aplicación, podemos tomar horas de mano de obra indirecta, horas máquinas, podemos tomar horas hombre, podemos tomar, por ejemplo, el espacio físico que estamos utilizando para poder prestar ese servicio o para poder fabricar ese producto. Entonces uno puede tomarse la libertad de escoger esa base de aplicación toda vez y cuando haya una relación directa entre la base y los costos indirectos de fabricación. Eso es lo que sí o sí tenemos que relacionarlo muy bien. Lo que más se utiliza para poder hallar esta tasa de costos indirectos de fabricación o tasa de costos indirectos o tasa de carga fabril es horas hombre, horas máquina, por la facilidad de poder imputarlo y poder controlarlo. Pero no obstante están las bases que ya les mencioné: unidades de producción, costo de materiales directos, mano de obra directa, mano de obra indirecta y horas máquina u horas hombre. Vamos a desarrollar unos ejercicios sobre este tema para que puedan entender bien cómo se calcula esta base de aplicación. No obstante, como ya les decía, yo voy a controlar en un proceso fabril, vamos a suponer que fabriqué mesa, cuántos materiales usé indirecto, cuánto mano de obra indirecta usé en esa fabricación de mesa, cuánto fue la depreciación de la máquina que estoy usando para cortar esa madera para tener la mesa, cuánto es la depreciación del equipo, etcétera, etcétera. Voy a ir sumando todo y en base a eso voy a ir estimando cuál va a ser mi costo indirecto que voy a utilizar para, ojo, el periodo siguiente. En base a eso voy a preparar mi presupuesto de costos indirectos para poder luego hallar la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación aplicando esta fórmula: costos indirectos de fabricación estimado presupuestado dividido la base de aplicación. Y luego, como vamos a suponer que viene un cliente y me pide un presupuesto, me dice: ¿por cuánto me vas a fabricar la mesa? El cliente no va a esperar que uno lleve a cabo su proceso fabril. El cliente quiere saber en forma inmediata cuál va a ser el costo, el presupuesto que vos le vas a pasar para poder fabricar esa mesa. Automáticamente uno calcula el primer factor, no hay problema, directo. La madera, los materiales que voy a usar, etcétera, etcétera, la materia prima material que voy a usar,
voy a multiplicar la cantidad por el costo unitario y ahí ya voy a tener el costo de ese primer factor. Voy a estimar esa mesa de acuerdo a lo que el cliente me está pidiendo. Por ejemplo, voy a fabricar en 1 hora, 2 horas. ¿Cuánto me cuesta 1 hora, 2 horas de mano de obra? Segundo factor es directo, fácil. Voy a multiplicar 2 horas por el valor asignado monetariamente a cada hora de trabajo y ya voy a saber cuánto es el valor del segundo factor. Pero el tercer factor, ¿cómo voy a hacer? Este tercer factor es lo que estamos analizando en este momento. Yo no voy a tener el valor de ese tercer factor con facilidad. Entonces yo voy a aplicar, bueno, tanto por ciento, por ejemplo, sobre la materia prima, materiales, voy a establecer como costo indirecto de producción. Y eso es un estimativo, eso es una aproximación. Por eso estábamos hablando de costos indirectos de fabricación predeterminado o estimado, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Mi cliente me va a decir si está de acuerdo, que acepta ese presupuesto, y ahí recién nosotros vamos a llevar a cabo, por ejemplo, el proceso fabril de la mesa. Una vez que yo estoy fabricando, ustedes están fabricando la mesa, van a controlar si lo que ustedes presupuestaron o pasaron de presupuesto del primer factor coincide, si coinciden las 2 horas que estuvimos estimando para fabricar esa mesa, pudo haber sido más de 2 horas, menos de 2 horas, y ahí recién vamos a controlar el tercer factor, que es el costo indirecto de producción. Y vamos a tener dos valores, y ese es el tema que vamos a hablar ahora. En un momento dado podemos llegar a tener sobre aplicación de costos indirectos de producción, y podemos llegar a tener una subaplicación de costos indirectos de producción. Y ahí vamos a analizar primeramente la variación. Y aquí les puse el concepto de la variación. ¿Qué es una variación? Representa la diferencia, ojo, entre lo que debió suceder, o sea que la cantidad de costos indirectos de fabricación aplicados, y cuando dice aplicados se está refiriendo a lo que yo presupuesté, lo que yo estimé. Nuestra materia, contabilidad de gestión, usa bastante sinónimo, entonces ustedes tienen que tener en cuenta, cuando estamos hablando de costos indirectos de fabricación aplicados, estamos hablando de costos indirectos de fabricación presupuestados o costos indirectos de fabricación estimados a priori o estimados nada más. Entonces son sinónimos estos conceptos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Lo que yo presupuesté gastar en ese tercer factor. Y lo que yo realmente gasté, o sea, que lo que realmente sucedió, y en ese caso lo que realmente sucedió es el costo real, la cantidad de costo indirecto de fabricación real. Entonces, la diferencia entre lo que yo presupuesté gastar en ese tercer factor y lo que yo estoy gastando a llevar a cabo mi proceso fabril, voy a tener una diferencia o positiva o negativa, y a esa diferencia es la que se le llama variación. Esa variación es una herramienta muy importante dentro del proceso de control. Esa variación puede separarse, por ejemplo, en la variación del precio, variación de la eficiencia y variación del volumen de producción. Cuando estamos hablando de variación del precio, surge cuando una compañía o una empresa gasta más o menos que lo que ha previsto en los costos indirectos de fabricación. Por ejemplo, un incremento inesperado en el precio de los materiales indirectos, que va a suponer que va a aumentar el total de costos indirectos de fabricación variables. Un aumento inesperado en el precio del seguro de la fábrica, por ejemplo, va a incrementar el total de costos indirectos de fabricación fijo. Ahí estamos hablando de una variación en el precio, cuando la compañía gasta más o menos que lo esperado, lo previsto, lo estimado en costos indirectos de producción. Por el otro lado tenemos la variación de la eficiencia, su nombre ya me está indicando. Surge cuando los trabajadores, aquí ya no tienen en cuenta el precio. La variación de eficiencia es cuando los trabajadores son más o menos eficientes que lo planeado.
¿Qué quiere decir esto? Los trabajadores pueden gastar más tiempo que el esperado para generar la producción. ¿Qué va a suceder si el trabajador emplea más tiempo en desarrollar el proceso fabril? También va a poder o va a tener incidencia en los otros factores de la producción. Por ejemplo, el equipo que va a utilizar va a producir, va a funcionar más tiempo de lo que debería. ¿Y cuál es la consecuencia? Va a aumentar el total de costos indirectos de fabricación, porque va a incurrir innecesariamente en mayor consumo, en este caso puede ser combustible, energía eléctrica u otros costos relacionados con el equipo. Entonces, cuando hablamos de variación de precio, nos estamos refiriendo al gasto económico que puede ser más o menos que lo previsto en los costos indirectos de fabricación. Cuando hablamos de la variación de la eficiencia, nos estamos refiriendo a los trabajadores, factor humano netamente, que son más o menos eficientes que lo planeado. Y si es que el factor humano es ineficiente, lógicamente que va a tener incidencia en otros factores de la producción. Por ejemplo, la máquina va a funcionar más tiempo y vamos a suponer que consuma energía eléctrica, entonces también mi consumo de energía eléctrica va a ser mayor. Esa es una variación en la eficiencia. Y luego tenemos, su nombre me dice que es la variación en el volumen de producción. Surge cuando el nivel de actividad utilizado para poder calcular la tasa predeterminada de aplicación de los costos indirectos de fabricación es diferente del nivel de producción real logrado. Yo estimé incurrir en esta tasa de costos indirectos de producción para obtener, por ejemplo, 50 unidades de este producto. Pero al final me doy cuenta que estoy teniendo más o menos que esa cantidad. Tengo 45, tengo 48 o tengo 52, 55, puede ser más como menos esta variación del volumen de producción. Una variación en el volumen de producción va a constituir un fenómeno de los costos indirectos de fabricación fijo que va a tener que aplicar a la producción como si fuera un costo variable con el fin de determinar el costo de un producto. ¿Qué les quiero decir con eso? Por ejemplo, cuando la producción real es menor que la actividad del denominador, los costos indirectos de fabricación fijos van a ser subaplicados. Y ahí aparecen estos dos conceptos, sobreaplicación o subaplicación de costos indirectos de producción. ¿En qué momento yo tengo una sobreaplicación de costos indirectos de producción o de fabricación? Cuando lo que yo presupuesté, y aquí les puse su sinónimo, cuando el saldo aplicado o lo que yo presupuesté o lo que yo estimé es mayor, excede, mayor al saldo incurrido o real. Y el incurrido es lo que yo estoy gastando al desarrollar, lo realmente gastado, lo que estoy materializando. Entonces, ojo, yo pasé, por ejemplo, en un presupuesto que voy a gastar, voy a tomar un ejemplo que les puse en el material. Costos indirectos materiales por 8.000 unidades monetarias. Establecí también gastar costos indirectos mano de obra indirecta 100.000. Y costos indirectos de producción 101.500, es lo que yo establecí gastar. Voy a sumar todo esto y voy a ir viendo cuánto es lo que yo gasté realmente al desarrollar ese proceso fabril. Yo estoy gastando 209.500 y había presupuestado 168.000. ¿Qué les quiero decir con esto? Ojo, ¿qué les estoy diciendo el proceso inverso? Yo presupuesté gastar, estoy hablando de saldo aplicado presupuestado, 209.500, ¿sí? O sea que 168.000. Presupuesté 168.000, mi cliente me aceptó el pedido, yo estoy llevando a cabo mi proceso de prestación de servicio, mi proceso fabril, y al final cuando termino mi trabajo me pongo a controlar mis costos y me estoy dando cuenta que lo que yo gasté realmente es 209.500.
Yo presupuesté 168.000, gasté 209.500, quiere decir que presupuesté mal. Y si yo presupuesté mal, es negativo y ahí aparece este concepto de subaplicación o subabsorción de costes indirectos de producción. ¿Por qué dice subabsorción? Yo no puedo ya decirle a mi cliente, ¿sabes qué, señor? Discúlpame, yo te dije que iba a gastar, o sea, te iba a incurrir en costo de 168.000 y al final estoy gastando 209.500 y vos me vas a pagar por 209.500. Mi cliente se va a enojar conmigo o tal vez me pague y nunca más me dé un trabajo porque yo le pasé un presupuesto que no estaba él conforme. Ya le había dicho que iba a ser 168.000, es 209.500, le estoy queriendo cobrar lo que yo me equivoqué en presupuestar, entonces lógicamente que voy a perder un cliente. Para no perder el cliente, entonces generalmente la empresa absorbe esa diferencia de costos indirectos de producción. Por eso se llama subaplicación o subabsorción de costos indirectos de producción. Yo gasté 209.500, saldo incurrido real es mayor al saldo aplicado presupuestado, presupuesté 168.000, entonces hay una diferencia, lo real es mayor a lo presupuestado. Y sucede lo contrario, vamos a suponer que yo haya presupuestado gastar 300.000 en un proceso fabril y gasté 280, que decir que gasté de más, o sea que presupuesté de más. 20.000 guaraníes positivo. Yo lo voy a, mi cliente aceptó, le voy a cobrar ese 20.000 guaraníes, es una sobreaplicación. O sea que lo que yo presupuesté es mayor a lo que yo estoy gastando. Entonces aquí aparecen los dos términos para poder ajustar los costos indirectos de producción. Y esto se ajusta en un momento determinado con un asiento contable contra el costo de ventas. Vamos a ir haciendo ejercicios para que ustedes puedan entender cómo se utiliza la sobreaplicación y subaplicación de costos indirectos de producción. Y con esto estamos concluyendo este concepto tan engorroso y es el más difícil de calcular dentro de los tres factores de la producción. Ahora yo quiero escucharle a ustedes qué tal estamos con esto. Me gustaría si pueden conectar sus cámaras, quiero hablar un poquito con ustedes. ¿Me están escuchando? ¿Están ahí o ya no está nadie ahí? ¿Cómo, Sí, profe. cómo estás, hija? Hola, profe. Bien. ¿Ves que te cortaste el cabello? ¿Qué tal, Delcy? ¿Cómo estamos con los costos indirectos de producción? Y vamos a ir, profe. Ahora sí, es como que ya se va mezclando todo un poquito más. Hay que volver a leer como para volver a entender. Ya se va mezclando los temas. Ahora sí ya entramos realmente en lo que es la materia de ustedes, contabilidad de gestión, contabilidad de costos. Ya estamos hablando de los tres factores de la producción. Con esto estamos concluyendo el estudio y análisis de cada uno de los tres factores y a partir de aquí ya vamos a ir aplicando con los casos prácticos. Ustedes tienen que tener la capacidad de poder relacionar eso en un momento determinado cuando van a ya ejercer la profesión o si están trabajando en alguna empresa o quieren saber el costo de algo. Ya ustedes tienen que poder identificar estos tres factores de la producción. Perfecto, Delcy. Nilsa, ¿vos estás por ahí, hija? ¿Pueden conectar todas sus cámaras, por favor? Lucas, ¿cómo estás, Ángel? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, campeón. ¿Cómo estamos con nuestra materia? Y vamos entendiendo de a poco, profe. Ok. Aquí tenemos cuatro, yo les veo a cuatro personas conectadas, me quedan tres que no están conectadas, cinco, quiero dos, hay dos personas que necesito que active su cámara. ¿Quién es G y SG? No sé, no me aparece aquí su nombre.
Bueno, quiero trabajar con ustedes 5 comprensión sobre este tema en específico. ¿Cómo entienden ustedes al primer factor de la producción o cuál es ese primer factor de la producción? Cualquiera de ustedes puede responder y no tengan miedo, por favor, de equivocarse. No se queden ahí tímidos y tímidas, ¿está? Estamos aquí para aprender bien, bien. ¿Cuál es el primer factor de la producción y cómo entienden ustedes? A ver, Ángel, ¿cómo vos entendés? Y sinceramente, profe, no tengo tanta idea del primer factor. Ok, Lucas. A ver, Lucas. ¿Cuál es el título grande del contenido que acabamos de desarrollar? ¿Qué unidad estamos desarrollando? ¿Qué título tiene? Costo de materia prima, Materias mano de primas. obra, Perfecto. Y hay 3 carga títulos. fabril, ¿Qué unidad estamos desarrollando? el de la unidad 3. Perfecto. Ahí la compañera acabó de citar los 3 factores de la producción o los 3 elementos de la producción. Entonces ustedes no se olviden al leer el título de la unidad 3 ya van a encontrar primer factor o primer elemento del proceso fabril se llama materia prima. Algunos lo pueden llamar de materiales y algunos lo llaman de insumos, ¿sí? Materias primas, materiales, insumos. Primer factor. Segundo factor es la mano de obra, ¿tá? La remuneración. No pongan ahora por ahí si yo les planteo en el examen cómo defines, por ejemplo, o define la mano de obra y me ponen ahí, es el factor humano de la empresa. No, nosotros estamos hablando de costo. Y cuando hablamos de costo nos estamos refiriendo a la remuneración, no importa si es por hora, por jornal, por tarea, a destajo, un sueldo mínimo, más que mínimo, comisión, no importa. Estamos hablando de costo, entonces acuérdense, remuneración del factor humano, ahí sencillo, segundo factor. Y el tercer factor o el tercer elemento de la producción es el que acabamos de desarrollar esta noche o esta tarde, que es la carga fabril, los costos indirectos de fabricación o algunos autores lo llaman de gastos indirectos de fabricación. ¿Tá? Entonces ustedes tienen que saber bien esos 3 factores. Ahora, recapitulando un poquitito, primer factor, materia prima, se transforma, sufre una transformación cuando va a formar parte de un producto dentro de nuestra empresa. ¿Tá? Vamos a suponer que van a fabricar, voy a poner el ejemplo sencillo que yo creo que van a entender, una mesa. Para fabricar una mesa, ¿qué es lo que vamos a transformar? La madera, que sea de madera o de cualquier otro material al final. Voy a traer esa madera o ese enchapado o lo que sea el material que voy a usar, voy a cortar, voy a medir, voy a darle una forma, ¿está? Ese es materia prima. Voy a darle otra forma. Tenía una forma original y voy a cambiar de forma dentro de mi empresa, materia prima. Materiales es aquel que va a formar parte del producto terminado, ojo con esto, pero que no se transforma dentro de la empresa. Material, por ejemplo, ahí puedo citarle en la mesa el clavo que se va a utilizar, un clavo. O en el caso de una modista, esto le voy a dar otro ejemplo también que es muy fácil de entender. Tengo una prenda y ¿qué necesito, Ángel, por ejemplo? ¿Qué necesitas vos para esa camiseta que tenés puesto? ¿O qué crees que necesitó la modista
Mientras vos me respondes acá, enchufo mi computadora. Tenés puesta una camiseta. ¿Quién necesitó la modista para que vos tengas esa camiseta? A ver, Ángel. Necesito hilo, profe, como materia prima. Y antes que el hilo, ¿qué cubre tu cuerpo? ¿Cómo así? La tela. La tela principal materia prima. ¿Qué pasó con la tela? La modista cortó la tela para darle la forma de la camiseta que tiene el compañero Ángel, ¿verdad? Que Pregunto, es grande, por cierto. no importa. Pregunto, ¿es materia prima o es materiales la tela? A ver, Materia prima. materia prima. ¿Y el hilo que dijo Ángel es materia prima o es materiales? Materiales. Serían los materiales. Materiales, forma parte del hilo de los materiales. ¿Por qué? Porque la modista compró el hilo y le puso a la máquina y fue cosiendo la prenda, ¿verdad? Así, ustedes tienen que analizar de esa manera para poder entender, no aprender solamente de memoria y después se encuentran con una situación y no saben identificar los factores de los costos y por ende no van a poder hallar sus costos. Ustedes tienen que poder tener esa capacidad de identificar. Bueno, ya identificamos materias primas, materiales. Ahora, en mi caso, por ejemplo, esto que yo estoy teniendo aquí, ¿qué es? ¿Es materia prima? ¿Es materiales o es un insumo? ¿Qué opinan ustedes? Creo que es insumo, profe. Perfecto, es un insumo. Yo usé la hoja, ¿sí? Estoy prestando un servicio. Yo no transformé nada para tener la hoja. Yo compré de la librería la hoja y imprimí el tema que estoy desarrollando para que yo pueda estudiar y analizar y controlar. ¿Tá? Insumos. Entonces ahí nos damos cuenta de los tres elementos que forman parte del primer factor de un producto o de una prestación de servicio. Ahora yo les pregunto, si la modista está fabricando la camisa que está usando el compañero Ángel, ¿cuáles creen ustedes que se va a llamar o cómo se va a llamar su primer factor? ¿Se va a llamar materias primas? Vamos a suponer que tenga los dos ejemplos que dijo Ángel, la tela y el hilo. ¿Va a usar materia prima, materiales, insumos como primer factor? ¿O va a usar materias primas, materiales como primer factor? ¿O va a usar materias primas, insumos como primer factor? ¿O va a usar